Este fanfic no me pertenece, todos los créditos a su autor. Dejaré el link de la historia en la descripción. Sin nada más que decir, empecemos con la historia. Capítulo 16. Decisiones que definen la vida. Nota del autor. El tiempo vuela. Han pasado 10 días desde el último capítulo, pero me pareció que solo habían pasado 5 o 6. Por eso es tan útil tener una reserva de capítulos. Siempre tengo margen de maniobra. Esta vez intentamos algo menos dulce, además de que quería tapar un agujero que el Subaru canónico dejó sin revisar. Además, con el paso de los días, la relación entre los tres debe desarrollarse, ¿no? Felicitaciones tradicionales a Falal por su diligente lectura beta. Texto del capítulo. Subaru nunca pudo precisar el momento exacto en que la neblina del sueño se disolvió en la conciencia, ese fugaz cambio en el que la mente registra su propia vigilia. Sin abrir los ojos ni mover un músculo, ya lo sabía. Estaba acostado en su cama, bajo la manta, descansando de lado. Los ecos persistentes de un sueño bastante intenso aún resonaban vívidamente en su mente. Había pasado más de una semana desde aquella fatídica noche en el balcón, y no había pasado ni una sola noche sin que las criadas gemelas lo visitaran en sueños. A decir verdad, no le importaba en absoluto. Incluso después de despertar, intentó aferrarse a esos tentadores fragmentos que despertaban su imaginación y le aceleraban la sangre. Dejando que su mente, medio dormida, se dejara llevar por las fantasías, Subaru instintivamente extendió la mano hacia adelante, sin siquiera abrir los ojos. Como esperaba, su mano rozó brevemente otro cuerpo que yacía a su lado, cuya calidez y suavidad le resultaban demasiado familiares desde hacía unos días. No pudo evitar sonreír. Para entonces, se había convertido en una rutina predecible y un preciado ritual. Ren, pensó al instante. Al principio, su presencia lo había sumido en un pánico intenso, con el corazón acelerado mientras buscaba las palabras. Sin embargo, después de que ella contrarrestara sus protestas con serena convicción, ahora somos pareja, Subaru-kun, y las parejas lo comparten todo, incluso la cama, sus defensas se derrumbaron. A pesar de sus débiles protestas, más por apariencia que por contenido, realmente tenía muy pocas ganas de resistirse. De todas formas, durante esas primeras mañanas, se sintió profundamente afectado por aquellas nuevas experiencias. Tanto que permaneció rígido como una tabla de madera, demasiado abrumado para moverse. Despertar junto a una chica, comenzar cada día con tiernos abrazos y cálidos besos, era una alegría a la que Subaru aún se estaba acostumbrando, pero lo sentía como un regalo del que nunca se cansaría. Así que no perdió tiempo. Con un movimiento rápido, la acercó más a él, su delgada figura se acomodó fácilmente en sus brazos. Sin abrir los ojos, se inclinó para comenzar otra mañana de la mejor manera posible, con un beso. El primero aterrizó suavemente en su mejilla. Ajustando su puntería, el siguiente rozó la punta de su nariz, arrancándole una risita. Un último movimiento, y sus labios encontraron los de ella, suaves y sumisos, respondiendo con un tierno fervor que igualaba el suyo, demostrándole a esta afortunada mujerzuela que ella también podía con él. El beso se profundizó lentamente en una danza lenta que desdibujó los límites del mundo de la vigilia. Mientras se derretía en el beso, Subaru notó que los labios de Ren se sentían un poco diferentes esta vez y su ritmo no era el mismo. Probablemente todavía estoy aturdido, razonó, dejando pasar el fugaz pensamiento. No había necesidad de darle demasiadas vueltas cuando el momento parecía tan perfecto. Dejó que sus dedos trazaran suaves y familiares círculos a lo largo de su espalda, un gesto que siempre provocaba una respuesta. Como era de esperar, un suave gemido entrecortado escapó de sus labios, acompañado de un delicado y espontáneo escalofrío. En los últimos días, durante sus pequeños experimentos traviesos, Subaru había descubierto que Ren es sorprendentemente sensible, y que adora que la acaricie íntimamente. Subaru aprovechó la ventaja con pasión desvergonzada, atrayendo aún más a su amada, acariciándola con admirable audacia, mientras profundizaba el beso con creciente intensidad. Con cada segundo que pasaba, la realidad se difuminaba aún más, fundiéndose con los vívidos remanentes de su reciente sueño.
Parece que por las mañanas estás incluso más insaciable de lo habitual, Barusu, susurró juguetonamente en su oído, rompiendo el beso. Supongo que podrías decir que, Barusu. Ese apodo lo puso en alerta máxima. Solo había una persona en el mundo que lo llamaba así. Tomando una decisión en una fracción de segundo, abrió los ojos. Ram. ¿Decepcionada? Preguntó con un tono travieso en la voz, aunque su mirada tenía una calidez suave, carente de su habitual tono cortante. En ese fugaz momento, la única distinción entre ella y Rem era el color de su cabello y el brillo en sus ojos. Rosa donde debería haber azul, pero irradiando el mismo tierno encanto. Durante unos segundos, Subaru permaneció en silencio, intentando pensar en una respuesta inteligente, pero no se le ocurrió nada remotamente inteligente. No. Entonces, ¿por qué la pausa? Ram entrecerró los ojos, aunque su tono seguía siendo juguetón en lugar de acusador. Intentaba pensar en una respuesta ingeniosa, admitió con una sonrisa. Pero mirarte me desconecta. Solo quiero volver a lo que estábamos haciendo. La sonrisa de Ram se ensanchó. Se inclinó más cerca, levantándose ligeramente antes de darle otro beso en los labios. Buena respuesta, murmuró entre besos. Estás redimido. Subaru se aclaró la garganta, intentando recuperar al menos un poco de compostura. No me malinterpretes, no me quejo, pero pensé que no eras de esas personas que hacen este tipo de visitas matutinas. ¿Qué ha cambiado? Preguntó, finalmente formulando la pregunta principal. Es sencillo, Barusu. Después del desayuno, Ram se irá con Rosoa al-sama a una reunión de negocios. No regresaremos hasta bien entrada la noche. Lo que significa que pasarás todo el día con Rem. Hizo una pausa, con una sonrisa traviesa en sus labios. Así que Ram decidió robarle un poco de tiempo a su hombre mientras aún puede. Aunque, viendo lo enérgico que eres por las mañanas, Ram podría empezar a hacer estas visitas con más frecuencia. Así que estarás fuera todo el día. Entendido. Te esperaré cuando vuelvas, dijo, intentando sonar comprensivo. Pero Ram solo soltó un bufido alegre. ¡Qué mentira tan descarada! Dice que extrañará a Ram, cuando en realidad ya sueña con pasar el día entero acariciando sin pudor a su adorable hermanita, aprovechándose de que su hermana mayor la dejará desprevenida. Esa es la única razón por la que Ram está aquí ahora. Déjame adivinar, viniste a prohibirme acercarme a Rem. Subaru levantó una ceja, sonriendo medio burlonamente. Como si eso de verdad funcionara, suspiró Ram teatralmente, poniendo los ojos en blanco con exagerada gracia. Aunque Rem no se aferrara a ti cada segundo, no hay nada en este mundo que pueda frenar tu naturaleza lujuriosa, Barusu. Entonces, ¿por qué viniste? Preguntó el muchacho con genuino desconcierto. ¿No es obvio? Como hermana mayor responsable, Ram se sacrifica para calmar tu ardiente lujuria, aunque sea un poco. Ya lo ve en tus ojos. Solo esperas la oportunidad de abalanzarte sobre la pobre e indefensa Ram, derribarla y sujetarle las manos con fuerza antes de profanarla descaradamente con tus labios. Aunque sus palabras eran familiares, Subaru apenas logró contener la risa. ¿Quién habría pensado que Ram disfrutaba de esos juegos? Al parecer, su orgullo demoníaco no le permitía expresar claramente lo que quería que hiciera. Así que, en cambio, envolvió sus deseos en una actuación teatral, presentándose como la víctima inocente de sus supuestos avances, incapaz de resistirse. Era una peculiaridad encantadora, y Subaru, al darse cuenta del juego, decidió seguirle el juego. Parece que la jefa de limpieza me pilló con las manos en la masa, declaró, adoptando la cadencia exagerada de un villano de teatro. Tras semejante acusación, me temo que no puedo dejarte escapar. Como si le hubieran dado una señal, tal como Ram lo había descrito, lo hizo realidad. La miró fijamente, le sujetó las muñecas, sujetándolas fácilmente por encima de la cabeza con una mano mientras la atraía hacia sí. Si Ram hubiera querido resistirse de verdad, una patada lo habría estrellado contra el techo. En cambio, luchó por ocultar la creciente expectación que la invadía. Con la distancia tan minúscula entre ellos, Ram sintió el calor embriagador y persistente de su aliento al llegar a su boca, extendiéndolo por la piel circundante. El primer beso en su cuello le provocó escalofríos que le recorrieron el cuerpo.
Él recorrió con los labios la línea de su garganta, tentándola y mordiéndola suavemente, antes de entregarse a un beso lento y prolongado. Ram luchó por reprimir los suaves gemidos, pero su cuerpo la traicionó. Apretándose más, sus caderas se movieron instintivamente en respuesta a su toque. Tal como dijo Ram, eres una bestia insaciable. Logró decir entre jadeos, con la voz temblorosa de emoción. ¿Qué sigue? ¿Vas a destrozar la última defensa de Ram y reclamar su inocencia? Acalorada por sus juegos previos, Ram había dejado escapar su verdadero deseo en sus palabras, potentes, cálidas y con una innegable implicación. Sin embargo, en lugar de corresponder a su fervor, Subaru se congeló, sus mejillas teñían de un rojo intenso mientras apartaba la mirada. Arrebatarte tu inocencia. Balbuceó, nervioso. No, vayamos tan lejos. Todavía no. Se apartó, sentándose en el borde de la cama, frotándose el cuello torpemente, como para ocultar su vergüenza. Con su calor comenzando a disminuir, Ram exhaló suavemente, recorriendo con la mirada su tensa espalda. Había esperado que en un momento así, a solas, en su cama, con todas sus obvias insinuaciones, él finalmente mostrara un poco más de determinación. Pero no. Una y otra vez, los intentos de las hermanas por profundizar su relación con Subaru se habían topado con el mismo muro de tímida vacilación. Él murmuraba cosas como todo tiene su momento o no deberíamos apresurarnos, a veces primero tenemos que acostumbrarnos el uno al otro. Las hermanas demonios no entendían su lógica, pero intentaron contenerse para no alejarlo. En cambio, aprovecharon cada oportunidad para empujarlo suavemente hacia adelante, poco a poco. Estaba funcionando, agonizante y lentamente para su gusto. Mientras Subaru titubeaba como un tímido protagonista de un anime isekai, Ram y Ren lidiaban con sus propios deseos crecientes, con la paciencia agotada. Sintiendo que la chispa del momento se había desvanecido, Ram suspiró y se sentó a su lado. Lo siento, murmuró Subaru, con la voz impregnada de culpa. Sé que tú y Ren quieren más. Es solo que, todo esto es muy nuevo para mí. No quiero arruinarlo. Como si Ren y Ram fueran expertos experimentados, respondió ella con seco sarcasmo, pero aún así apoyó la cabeza en su hombro, un silencioso gesto de apoyo. Yo, solo necesito un poco más de tiempo, esperaremos, Barusu, dijo en voz baja, con su habitual agudeza suavizada por la sinceridad. Como dijo Ram aquella noche en el balcón. Mientras estés dispuesto a seguir adelante, ella siempre estará a tu lado, pase lo que pase. Para enfatizar sus palabras, puso su mano sobre la de él, y él respondió de inmediato apretándole suavemente los dedos. No le bastaba, no realmente, pero lo que él le había dado hasta ahora merecía la pena. Se recostó un poco, sin que la idea de soltar su mano se le cruzara por la cabeza. No creas que te dejaremos esconderte tras excusas para siempre, añadió, con un tono juguetón, mezclado con un toque de desafío. Te daremos un poco más de tiempo para que te armes de valor. Pero, hizo una pausa, y sus labios se curvaron en una sonrisa pícara. Si sigues dudando así, tanto Ram como su hermana te lo harán pagar muy caro. Subaru rió, sintiendo que la tensión se disipaba. Incluso se atrevió a bromear. ¿Pagar caro? ¿Es una amenaza o una promesa? Sí, dijo simplemente, poniéndose de pie y alisándose la falda. Ahora levántate, Barusu. Ren probablemente ya nos esté esperando con el desayuno, y si la preocupas, Ram no te salvará. Él la observó mientras caminaba con gracia hacia la puerta. Vaya mañana, murmuró en voz baja, sin irritación en el tono, solo con una cálida mezcla de vergüenza y gratitud que, a pesar de su lengua afilada, Ram siempre encontraba la manera de despertar en él. El desayuno transcurrió sin incidentes. Ninguna travesura melodramática del mayordomo, lo que, para cierta decepción del señor de la mansión, hizo que la mañana pareciera demasiado ordinaria. Quizás albergaba la secreta esperanza de que Subaru tuviera otro de sus espontáneos arrebatos creativos, fruto de la nostalgia histérica. Justo después de la comida, el margrave anunció a todos los presentes que abandonaría la finca hasta la noche, acompañado por Ram.
Una vez que Roswell y Ram se marcharon, Beatrice se dirigió a su biblioteca para jugar con Puck, Emilia se disculpó para estudiar, deseándoles a todos un día productivo, y Subaru y Rem se quedaron con sus tareas habituales hasta la noche. Para cuando Subaru terminó sus tareas, el sol ya había comenzado su lento descenso hacia el horizonte, tiñendo lentamente el cielo de tonos ámbar. Aún así, faltaban 3 horas para que la oscuridad se apoderara del patio. Tiempo de sobra para lo que tanto ansiaba. Una sesión de entrenamiento de combate con Rem. Cuando llegó al patio trasero de la mansión, Rem ya estaba allí. Había preparado todo lo necesario para practicar el combate cuerpo a cuerpo. Espadas de madera de varias longitudes, bastones e incluso algunos maniquíes de entrenamiento que había conseguido. La criada de cabello azul estaba terminando de montar uno de esos maniquíes. Como siempre, tu diligencia e ingenio son asombrosos, Rem. ¿Dónde conseguiste ese muñeco de entrenamiento? En un sótano. Hay mucho que descubrir si miras con atención. Rem incluso encontró su arma allí hace muchos años, respondió con su habitual tono tranquilo. Supongo que en una mansión tan vieja como esta, nadie sabe qué se puede encontrar en habitaciones olvidadas. Incluso podría haber hombres lobo en el ático o vampiros en el sótano, murmuró Subaru mientras se acercaba a la mesa con armas de entrenamiento. Sobre todo en un mundo donde la magia y el misterio son parte de la vida cotidiana. Primero tomó una espada corta de madera. La arrojó suavemente en su mano, probó su peso, hizo algunos movimientos experimentales, y luego se quedó paralizado, frunciendo el ceño. La sensación del arma en la palma despertó en él un recuerdo indeseable, de un día que preferiría olvidar. El trozo de madera pulida era más corto y ligero que la espada que le habían dado en la aldea. Parecía más bien un cuchillo grande, casi idéntico al que había agarrado desesperado durante aquella desafortunada cacería del chamán, cuando creyó que alguien estaba a punto de atacar la mansión. Un terrible error. El recuerdo lo arañó, inesperado e indeseable. Sacudió la cabeza bruscamente, intentando disipar los pensamientos sombríos, y volvió la mirada hacia el atardecer. Desafortunadamente, este intento de apaciguar su mente solo empeoró las cosas. Igual que aquel día, murmuró en voz baja, mirando el orbe naranja en el cielo mientras un escalofrío le recorría la espalda. Vamos, cálmate, deja de arrastrar esa pesadilla a esto. Apretó los dientes y sacudió la cabeza bruscamente, como para ahuyentar el recuerdo. Eso era el pasado borrado. Ya no eres un desconocido sospechoso, eres su amigo de confianza, no, maldita sea, eres su novio. Intentando convencerse, miró a Rem. La chica acababa de terminar de preparar el área de entrenamiento y se giró hacia él. Sus miradas se cruzaron, y su mirada, rebosante de tierno e inquebrantable amor, disipó la tensión que lo atenazaba. Es imposible que alguien con esa mirada quiera hacerme daño, pensó, forzando una sonrisa tranquilizadora. Sí, solo son fantasmas estúpidos de una pesadilla. Oye, Rem. Llamó con voz más animada. Ya que preparaste 2 muñecos de entrenamiento, ¿qué tal si me enseñas algunos movimientos? Dudo que yo pueda hacer algo así, pero aún así me encantaría verlos. Si eso es lo que Subaru desea, Rem con gusto demostrará lo que puede hacer. Dijo la criada de cabello azul con entusiasmo, sus ojos brillando de entusiasmo. Observen con atención, Rem no los decepcionará. Dirigiendo la mirada hacia el muñeco de entrenamiento, Subaru se permitió relajarse, observando una vez más el atardecer antes de concentrarse en el espectáculo que se avecinaba. Al menos, hasta que un sonido a sus espaldas rompió su calma. El agudo tintineo metálico de una cadena. Ese sonido. Inquietantemente familiar. El tintineo metálico de las cadenas sacudió a Subaru, un reflejo instintivo nacido de un trauma oculto, aunque en sí mismo no representaba peligro. Su mano se tensó alrededor de la espada de madera, sus nudillos blanquearon al sentir el pánico. Miró hacia abajo horrorizado. Cadenas tras él. Un arma en sus manos. Otra asociación aterradora, pero nada más. Sin embargo, su mirada de pánico se dirigió hacia arriba, hacia el sol poniente. Igual que aquel día, el pensamiento resonó de nuevo en su mente. Esta vez, acompañado de una creciente sensación de alerta.
Cada detalle por sí solo no era más que un sombrío recordatorio, una astilla casi inofensiva de un recuerdo terrible. Pero todos juntos se fundían en una única pesadilla asfixiante, arrastrándolo de vuelta a ese día horrible grabado en lo más profundo de su memoria, grabado en sus huesos. No, esto no, otra vez no. Su voz se quebró, desgarrada por el terror. No puedo volver allí. Su pulso latía con fuerza, respirando entrecortadamente. Su visión se nubló, un zumbido agudo inundó sus oídos. El mundo se inclinó sobre su eje, girando descontroladamente, y Subaru jadeaba desesperado, mientras la creciente ola de pánico amenazaba con ahogarlo por dentro. No, por favor, no, otra vez no, Subaru-kun. ¿Qué pasa? La voz asustada de Ren cortó el aire mientras corría hacia él. Sus palabras le llegaron como si vinieran de lejos, distantes y distorsionadas. Ni siquiera las registró. Solo sonidos, que de alguna manera acentuaron su terror. Lo que sucedió después podría resumirse como una simple serie de sucesos desafortunados. Al ver su movimiento con el rabillo del ojo, Subaru retrocedió instintivamente, sin percatarse de que detrás de él yacía un saco lleno de equipo de entrenamiento. Su pie se enganchó en el saco y se estrelló contra el suelo. Un dolor agudo le recorrió el tobillo. Un esguince grave por la caída. Pero en su mente, aturdida por el pánico, la sensación se transformó en algo mucho peor. La agonía fantasmal de una pierna amputada, el recuerdo de ser perseguido como una presa. No, ¿por qué? ¿Por qué? Gritó entre lágrimas, agarrándose la pierna herida. Subaru-kun. Por favor, no te muevas. Ren te curará enseguida. Declaró, disimulando su alarma con un tono severo mientras se arrodillaba a su lado y extendía la mano hacia su tobillo hinchado. Desafortunadamente, sus palabras cayeron en oídos sordos, pues el joven lloraba horrorizado. Lo peor es que, justo después de que se detuviera a respirar, ella continuó. Maná de agua, sana este cuerpo destrozado, entonó con claridad, recitando las palabras familiares del hechizo. La criada esperaba que el cántico lo calmara, que le recordara que su Rem estaba allí, que estaba a salvo con ella. El efecto fue completamente opuesto. ¡No! Gritó Subaru, como un animal furioso y acorralado, abalanzándose con una fuerza inhumana, impulsado por la adrenalina y el terror. Sus piernas no lo sostuvieron y se desplomó en el suelo, arrastrándose frenéticamente, jadeando, con la voz entrecortada por la desesperación. No. No. Otra vez no. Por favor. No soy un sectario. Por favor, no. Su visión se oscureció mientras seguía hiperventilando. A pesar de su respiración rápida, sentía que se asfixiaba. La conciencia se le escapaba. La voz asustada de Ren se desvaneció, como un eco que se desvanece en la nada. Por favor, no. No soy un sectario. No soy un sectario, no soy. Fueron las últimas palabras de Subaru, entre lágrimas, antes de que la oscuridad se tragara su conciencia por completo, sin darle respiro. Se encontró en un bosque oscuro. Una vez más, corría aterrorizado entre interminables árboles idénticos, sin tener ni idea de a dónde iba. Solo le quedaba un pensamiento: seguir corriendo. Le ardían los pulmones, le picaba la garganta, pero sus piernas se negaban a detenerse, porque detenerse significaba estar rodeado de ellos. Sombras. Bajas, veloces, hambrientas. Bestias. Podía oír el golpeteo de sus patas, sentir su aliento caliente en sus talones. Y encima de él, alguien aún peor. La cazadora de entrañas revoloteaba de rama en rama, lamiéndose los labios anticipando el momento en que le abriría el vientre. El viento silbaba a su lado una y otra vez, poniéndole la piel de gallina, hasta que un árbol a su lado fue cortado por la mitad, una rama entera cercenada en un instante. Entonces se dio cuenta. Eran cuchillas de viento. Una sola habría bastado para cortarle el brazo. Y las cadenas. Ese sonido metálico, tintineante, crujido del metal, como 1000 serpientes de acero danzando a su alrededor. Izquierda, derecha, arriba, no había escapatoria. Que alguien me ayude. Su voz sonaba lastimera, incluso para él, y resonaba sin cesar entre los árboles. El pensamiento lo golpeó como un martillazo en el pecho. Se acabó. Se acabó. No saldré de esta. Iba a morir.
Otra vez. Todo lo que había logrado arrebatarle al destino desaparecería. Otra vez. Su confianza, ganada con sangre y sudor. Sus palabras de cariño, pronunciadas en esa noche mágica. Su frágil, casi irreal calidez de amor, todo le sería arrebatado en un instante. Su corazón se encogió, como si le hubieran clavado una aguja helada. Sus piernas aún lo impulsaban hacia adelante, pero todo lo demás en su interior lo arrastraba hacia abajo. Quería desplomarse, acurrucarse en el suelo y dejar que la pesadilla lo devorara vivo. Ambas opciones, huir o rendirse, le parecían igual de tentadoras y aterradoras. No quiero, no puedo perderlos otra vez. Su grito se transformó en sollozo. Entonces, de repente, apareció otra sensación. Sintió calor. Solo un poquito. Una leve oleada, como el suave roce de una mano compasiva rozando su hombro. Pero fue suficiente. Le resultaba familiar. Subaru lo sentía con cada parte de su ser, aunque no podía explicar cómo. Era como recordar de repente el olor de la comida de su madre de la infancia. No importaba si era luz, un roce o un sonido. Estaba allí. Deseaba alcanzarlo más que la vida misma. Con una arremetida desesperada, corrió hacia esa calidez, extendiendo la mano como un hombre que se ahoga y busca una cuerda. Con cada paso, el peso se hacía más ligero. El miedo no desapareció, pero retrocedió, encogiéndose, escabulléndose de nuevo en la oscuridad como un perro apaleado. Por un instante fugaz, el mundo dejó de ser su enemigo. Y entonces, todo cambió. De repente. Se dio cuenta de que estaba despierto. Por segunda vez ese día, permaneció allí tendido sin abrir los ojos, completamente inmóvil, intentando orientarse, comprender dónde estaba. Estaba vivo. Intacto. No sentía dolor, pero tampoco paz. El miedo aún lo atormentaba profundamente. Pesado, pegajoso, aferrándose a su alma. Más que nada, temía oír el tintineo metálico de las cadenas, o las palabras maná de agua, sana este cuerpo roto, pronunciadas con ese tono frío e indiferente. Cada uno de esos sonidos prometía agonía y miseria. ¿Dónde estaba ahora? ¿Qué le esperaba? Seguía en el patio trasero de la mansión o, Dios no lo quiera, en la habitación de invitados, a punto de volver a verlos. Con cautela en sus ojos, en lugar de calidez, sospecha en lugar de amor. No tenía ni idea, y por eso, tenía demasiado miedo de abrir los ojos, temeroso de la realidad que podría aguardarlo. Cuando por fin recuperó la conciencia, lo primero que sintió fue el roce de alguien. Alguien le sostenía la mano, suave y cuidadosamente. Ese mismo calor vivo y familiar que lo había sacado de la pesadilla, como una llama guía en la oscuridad. Él apretó débilmente, casi por reflejo, sin abrir los ojos. Le aterraba que la conexión se desvaneciera si aflojaba el agarre, que si se soltaba, sería arrastrado de vuelta al lugar donde solo le aguardaban cadenas y cuchillas, miedo y soledad. Subaru-kun, dijo una voz desde arriba. Era silencioso, suave, lleno de ternura. Solo entonces Subaru se dio cuenta de que había estado conteniendo la respiración todo este tiempo. El aire escapó de sus pulmones en un suspiro largo y tembloroso, y con un nuevo aliento, la vida misma, al parecer, regresaba a él. No he vuelto. No los he perdido. Pensó, rugiendo en su mente, rompiendo el silencio interior. Abrió los ojos, giró ligeramente la cabeza, rozando la mejilla con la suave tela del regazo de Rem, donde ahora descansaba. Impulsado por un instinto puro, la abrazó por la cintura, aferrándose a ella como si fuera la única cuerda que lo impedía ahogarse en el abismo. Rem, fue todo lo que pudo decir, con la voz quebrada. Sí, Subaru-kun. Tu Rem está aquí. Contigo. Al darse cuenta de que no los había perdido, Subaru sintió un alivio y una alegría tan abrumadores que no pudo contener las lágrimas. Se derrumbó por completo, sollozando sobre el impecable delantal blanco de Rem. Rem no dijo nada. Simplemente le acarició la cabeza con un ritmo paciente y cariñoso. Como un ser querido que recibe a un viajero cansado. Lo dejó llorar, con un toque firme e inquebrantable. Tras unos minutos, logró recomponerse. Sus sollozos se calmaron, el temblor de su cuerpo disminuyó y aflojó la desesperada presión con la que la había estado agarrando.
Perdóname, te ensucié el delantal otra vez, lo lavaré después, murmuró. No es nada, Subaru-kun. Ren tiene repuestos, dijo en voz baja, aunque su tono se ensombreció. Lo que más le importa a Rem ahora mismo eres tú. Yo. Solo fue una pesadilla, no te preocupes. Sabes que soy muy llorona, y griega. Algo terrible te pasó en el pasado. Te atacaron, ¿verdad? Te torturaron en el pasado. No era una pregunta. Era una afirmación. ¿Qué? ¿De qué estás hablando? Nada de eso. Por favor, Subaru-kun, no mientas, interrumpió Rem con tono suave pero firme. Rem siempre se da cuenta cuando intentas mentir. Pero esta no es una de esas ocasiones en las que puede ignorarlo. Mientras estabas inconsciente, te acurrucaste hecho un ovillo, llorando y suplicando que no te golpearan, pidiendo perdón, repitiendo una y otra vez que no eras un cultista de brujas. Subaru-kun, dile a Rem lo que te pasó. ¿Quién te hizo esto? Se quedó paralizado, conteniendo la respiración. ¿Cómo podría evitarlo? Ignorarlo como una pesadilla no funcionaría, no después de lo que ella había presenciado. En su delirio, había revelado demasiado. Palabras que brotaban de una herida que había enterrado profundamente. Hablar de ello significaba reabrir esa cicatriz, revivir el terror. Sin embargo, en sus ojos, rebosantes de cariño y determinación, vio la oportunidad de desahogarse, de liberarse por fin del peso de aquella noche horrible. ¿De verdad quería enterrar ese momento en lo más profundo de su mente para siempre? ¿O quería soltarlo todo en un intento de volver a preguntarse por qué? A la que nunca obtuvo respuesta la última vez. Me pasó, una vez, hace tiempo, empezó lentamente, con incertidumbre. Con la cabeza apoyada en su regazo, la giró ligeramente para mirar a Rem a la cara. La verdad es que ahora parece algo de otra vida. Me instalé en una aldea, pensando que podría construir una vida allí. En aquel entonces, no sabía nada del hedor a miasma que me aferra. Ni siquiera había oído hablar del culto de la bruja. Pero, alguien en esa aldea podía sentirlo, su voz tembló, cargada del pasado. Te atacaron, dijo con la voz temblorosa de horror. Para ser justos, me lo busqué. Cometí un montón de estupideces que me hicieron parecer una amenaza. Pensé que la aldea estaba a punto de ser atacada, así que tomé un arma sin preguntar y me escondí en las afueras, esperando a un enemigo que ni siquiera existía, dijo Subaru con una risa amarga. No tenía ni idea de que algunos pudieran oler el miasma. Así que, desde el primer día, sospecharon de mí. Mi torpe emboscada fue descubierta por la misma gente a la que creía proteger. Rem exhaló bruscamente, sus manos comenzaron a temblar mientras su imaginación pintaba la aterradora escena que seguiría. Por culpa de ese maldito miasma, ni siquiera me escucharon, continuó Subaru en voz baja. Para ellos, yo era un espía o un asesino torpe. Querían que les dijera quién me había enviado, qué buscaba, si habría un ataque. Me golpearon. Con cadenas. Ante esas palabras, todo el cuerpo de Rem se puso rígido y sus ojos se abrieron con horror. Cadenas. Igual que, oh, no. Entonces, continuó, con la voz quebrada, su sanador usó magia de agua para curar mis heridas. No, susurró, apenas manteniendo la voz firme. Era demasiado parecido. Horriblemente parecido. Rem sintió como si un espectro de los cultistas, muertos hace mucho tiempo, volviera a atormentarla, agarrándola con sus manos muertas y frías, intentando arrastrarla al abismo helado donde pertenecían. Luego me volvieron a golpear. Luego me sanaron. Luego me volvieron a golpear. Una y otra vez. Las lágrimas brotaron de sus ojos, ahogándole las palabras al arrebatarle los recuerdos. Yo ni siquiera sé cómo sobreviví. Cuando terminaron, me exiliaron de la aldea. Por un rato, ninguno de los dos se movió. Subaru luchaba por calmar su respiración temblorosa y sus lágrimas, por contener el miedo que lo atenazaba, mientras Rem permanecía en silencio, sumida en sus pensamientos. Entonces, rompiendo el silencio, habló, y su voz tenía un tono gélido y acerado. ¿Dónde viven? Preguntó. ¿Qué? ¿Dónde viven, Subaru-kun? Su voz se elevó, temblando con una furia apenas contenida. Ren, por favor, cálmate. No sabían qué, ¿cómo puedo calmarme?
Gritó, temblando de furia. Te hicieron eso. Es imperdonable. Acusarte de ser un sectario. ¿No se dan cuenta de lo increíble que eres? Deberían pagar por... Ren. El tono cortante de Subaru interrumpió su arrebato, firme pero insistente. Necesitaba que ella lo entendiera. Ya no importa. Los perdoné. ¿Por qué? ¿Por qué perdonarías a gente que te hizo algo así? Preguntó, con la voz entre la incredulidad y la angustia. Porque no creo que fueran malvados, dijo en voz baja. Tenían miedo de perder su hogar y a sus familias, así que se pusieron a la defensiva. Apenas me conocían, y no hice nada para ganarme su confianza. Ya te dije que fueron mis propios errores los que llevaron a esto. Subaru-kun, eres demasiado amable, dijo Rem al fin, con la mirada fija en él. Era imposible distinguir si su voz reflejaba más tristeza, juicio o admiración. ¿De verdad? Esbozó una leve sonrisa triste. Yo, en cambio, me alegro muchísimo de haber llegado a esta conclusión. Si no los hubiera perdonado, habría huido de ti en los primeros días sin mirar atrás. ¿Qué? ¿Pero por qué? Abrió los ojos de par en par, presa del pánico. Porque después de ese incidente, aprendí a percibir mucho mejor cuando alguien me mira con sospecha o desconfianza. Vi cómo me miraste al principio. Entonces, ¿te has dado cuenta? Su voz vaciló, la culpa ensombreció su rostro. Sí. Porque esa gente de entonces me miraba exactamente igual. En aquel entonces, no entendía esas miradas, pero después, aprendí a reconocerlas. Pero, balbuceó Ren, con la desesperación temblando en la voz. Sí, Ren fue cautelosa al principio por el miasma, pero no reaccionó. Decidió confiar en Emilia Sanma, creer en ti. El corazón de Ren se encogió dolorosamente ante el solo pensamiento de que Subaru pudiera verla como uno de ellos, que pudiera pensar que ella lo había mirado con la misma condena. Lo sé, respondió suavemente, con una voz cálida y llena de confianza. Para reforzar sus palabras, levantó la mano y la colocó suavemente sobre su mejilla. Sé que la Ren que tengo frente a mí nunca hizo algo así. ¿De qué otra manera podríamos estar aquí, así, siendo quienes somos el uno para el otro? Esas palabras bastaron para devolverle una frágil sonrisa al rostro. Se relajó visiblemente, cubrió su mano con la suya y la presionó contra su mejilla. Sí, murmuró, con voz más suave. Ren lo entiende. A pesar del miasma, Subaru-kun está tan lejos de ser un cultista de brujas como Ren del poder de Neesama cuando aún tenía su cuerno. Pero todo esto, continuó, solo ocurrió porque hice todo lo posible por ganarme tu confianza, tu amistad. No quería perder este lugar. Por eso te esforzaste tanto en el trabajo esos primeros días. ¿Por qué temías, Ren? Neesama pensó que era estrés, después de que casi mueres luchando contra el cazador de intestinos. Sí. El miedo me impulsaba, admitió, con la voz teñida de vulnerabilidad. Miedo a que, si sospechaba, esa pesadilla se repitiera. Dime la verdad, Ren, si no hubieras creído en mí, si hubieras decidido que era una amenaza para Ramo para esta casa, ¿no crees que habría pasado algo parecido? Subaru intentó con todas sus fuerzas mantener su voz libre de reproches y acusaciones, solo con un silencioso deseo de comprender. Ren no encontraba las palabras para responder. Se le hizo un nudo en la garganta por las lágrimas, porque sabía la verdad. Recordó la pelea con un cultista en el subsuelo de la mansión. Recordó cómo terminó esa pelea para él. Y podía imaginar fácilmente lo que habría hecho si hubiera pensado que Subaru era uno de ellos. El pensamiento la hundió en la desesperación, con los ojos llenos de lágrimas contenidas. Ren, odias el culto de la bruja, ¿verdad? Vi cómo reaccionabas cada vez que los mencionaban. Esos cultistas, les hicieron algo terrible a ti y a Ram en el pasado, ¿verdad? Quiero saber qué hicieron. ¿Quiénes son? Quiero entender de dónde viene tu odio. ¿Por qué odiaron al culto y me atacaron? Lo siento si me duele recordarlo, pero necesito saberlo. Durante largos segundos, Ren guardó silencio, ordenando sus pensamientos mientras le acariciaba suavemente el cabello. Su tacto era un consuelo constante. La culpa y el miedo en su expresión se suavizaron, dando paso a una melancólica determinación.
El culto de la bruja es un grupo de maníacos y lunáticos crueles. Adoran a la bruja, y se cree que ella los guía personalmente a través de los libros paganos, los evangelios. Se dice que solo un miembro del culto de la bruja puede leer estos libros. Cualquier otra persona que los viera en su interior se volvería loca. Y huelen a miasma. Al menos la mayoría. Miasma y el evangelio son la prueba definitiva de que alguien es un sectario en las 4 grandes naciones. Y en cada una de ellas, los sectarios son encarcelados o asesinados nada más ser vistos. Son enemigos del mundo y se les trata como tales. ¿Por qué? ¿Solo porque adoran a la bruja? Entiendo que ella es la responsable de la gran calamidad, pero alguien intentó hacerles caso. No escuches a estos fanáticos, Subaru-kun. De repente, un toque de ira se apoderó de la voz de Rem, haciendo que Subaru temblara de miedo. Ah, lo siento. Rem no pretendía asustarte. Es solo que, no hables con esta gente, Subaru-kun. No sabes lo que han hecho a lo largo de los años, llevan al menos 100 años atacando lugares al azar por todo el mundo. Caravanas, aldeas, asentamientos. Rem sabe de al menos una ocasión en que el culto atacó e incluso destruyó una ciudad fortificada. Son despiadados y no conocen la piedad. Matan a todo el que pueden atrapar. Y Rem se refiere a todos. Parece que son unos terroristas locos. ¿Por qué hacen todo esto? ¿Cuál es su objetivo? Nadie lo sabe. Algunos dicen que su objetivo final es traer de vuelta a la bruja al mundo para que pueda terminar lo que comenzó hace cientos de años. Otros dicen que quieren destruir el mundo ellos mismos, siguiendo su ejemplo. Son conocidos por su odio a los semihumanos, especialmente a los elfos. Si corre el rumor de que alguien trata con elfos, o peor aún, los alberga, se convierten en blanco del culto. Incluso Rosua al-Sanma, conocido en el reino como un amante de los semihumanos, no se atreve a albergar elfos abiertamente, ya que puede poner en peligro a sus súbditos. Odian a los semihumanos. Para Subaru, la señal era evidente. Atacaron tu casa. Ocurrió hace casi 10 años, comenzó en voz baja. Rem y Neo-sama vivían con nuestra familia en una aldea demoníaca, escondida en las montañas, no lejos de la frontera de Kararagi. Ram, gracias a su increíble poder, era el mayor tesoro de la aldea. Y Rem simplemente lo era, su mirada se perdió en el pasado. Una noche, Rem se despertó con un ruido extraño afuera. El aire estaba cargado de humo y un hedor repugnante, diferente a todo lo que había conocido. Olía a descomposición, sangre, suciedad, y muerte. ¿Así es como percibes el miasma?, preguntó Subaru. Rem asintió en silencio, con la mirada distante mientras se hundía en el pasado. Cuando Rem salió, vio una escena terrible. Toda la aldea estaba en llamas. Los cuerpos de sus parientes yacían esparcidos por las calles, muchos quemados hasta quedar irreconocibles, pero ella aún podía distinguir quiénes eran. Verás, como Rem solo tenía un cuerno, siempre envidiaba a los demás y prestaba mucha atención a sus cuernos. Con el tiempo, aprendió a reconocer a todos por el tamaño y la forma de sus cuernos. Pero tienes un cuerno tan bonito, diría incluso adorable. ¿Por qué te cohíbe eso? A pesar del tema sombrío, Subaru no pudo resistirse a soltar un cumplido. Y así, Rem se sonrojó profundamente. Para Subaru, fue solo una palabra amable. Para ella, esas palabras significaban mucho más de lo que él podía imaginar. ¿Sabías, Subaru-kun, que los cuernos son muy importantes en la cultura demoníaca? Es crucial que ambos cuernos estén intactos. Cuanto más grandes y refinados sean, mayor será el potencial del demonio y más respetado será. Ambos cuernos. Pero, tú y Ram solo tienen uno cada uno. Así es. Eso sucede cuando los demonios nacen gemelos. En ese caso, los cuernos se reparten entre ellos y su potencial individual también. Por eso los gemelos son un tabú entre los demonios. Serían eliminados en los primeros días después del nacimiento. Desechados. Solo porque nacieron gemelos. ¿Qué? ¿Acaso la comida era tan escasa que incluso una boca extra era demasiado?, exclamó Subaru. Sabía que en el pasado de Japón, a veces se desechaba a los bebés no deseados como una forma sombría de control demográfico. Y como su aldea estaba en las montañas, tal vez, no, la comida nunca fue un problema.
Es solo que los gemelos son inherentemente más débiles que los niños normales porque cada uno tiene un solo cuerno. Y las tradiciones de nuestro clan exigían que cada generación fuera más fuerte que la anterior. Así que a los gemelos se les prohibía vivir. Maldita sea, eso es incluso peor que los espartanos. Pensó Subaru con asco. Para él, la sola idea de matar niños, sobre todo recién nacidos, era un tabú absoluto, sin importar el motivo. Entonces, ¿cómo sobreviviste? Gracias a Neesama y sus increíbles poderes. Incluso de bebé, podía controlar la magia del viento y protegerse a sí misma y a Rem. De no ser por ella, habríamos muerto incluso antes de recibir nombres. Pero al final, por eso también, la noche en que Rem caminó por la aldea en llamas buscando a su hermana, pudo reconocer a cada aldeano caído, sin importar lo quemado que estuviera. Rem hizo una pausa, luchando por contener las lágrimas que le dificultaban continuar. Pronto, Rem encontró dos cuerpos tendidos juntos. A su alrededor se veían señales de batalla. Habían luchado hasta el último aliento, protegiéndose mutuamente. Sus cuerpos estaban carbonizados, irreconocibles, pero en cuanto Rem vio sus cuernos, lo supo, eran madre y padre. Se obligó a pronunciar esas palabras. Subaru olvidó todo lo demás al instante, se levantó y abrazó a la chica con fuerza, mostrándole en silencio que no estaba sola. Sintiendo su calidez y cariño, Rem correspondió a su gesto. Se abrazaron, las lágrimas de ella empapando su pecho mientras lidiaba con el horror de su pasado. Subaru comenzó a recomponer las cosas en su mente. Que una niña pequeña sobreviviera a la destrucción de su hogar y presenciara la espantosa muerte de sus padres, no pudo evitar pintar una imagen vívida y desgarradora en su mente. Su propio hogar reducido a cenizas, sus padres, Naoko y Kenichi, yacían sin vida entre las ruinas, masacrados por fanáticos sin razón alguna. Solo esa imagen fue suficiente para encender una furia tan feroz que amenazó con consumirlo. Sin embargo, una cosa tenía clara. Si alguien les había hecho esto a sus padres, nunca los perdonaría. Tras unos minutos de silencio, Rem se apartó con suavidad, recuperando la compostura lo suficiente como para indicar que estaba lista para continuar. Subaru se sentó frente a ella, con la mirada fija, dispuesto a escuchar. Entonces, vinieron por Rem, dijo en voz baja pero firme. Un grupo de cultistas la rodeó. Pero justo cuando estaban a punto de atacar, Neesama acudió al rescate y salvó a Rem. Derrotó fácilmente a los cultistas, pero mientras se giraba para ver cómo estaba, uno de los supervivientes se acercó sigilosamente por detrás y la golpeó, cortándole el cuerno. Parecía el fin para ambos, pero entonces intervino Rosoal-sama. Expulsó a los cultistas restantes, nos sacó de la aldea en ruinas y nos dio un nuevo hogar. Así es como llegamos a servir en esta mansión. Subaru asintió, las piezas del rompecabezas encajaron. Sí, ahora entiendo por qué desconfiaba tanto de mí. 10 años después de aquella tragedia, aparece un tipo, apestando a miasma, se convierte en huésped de la casa, empieza a actuar de forma sospechosa y luego miente sobre su marcha al pueblo, solo para acechar con un cuchillo. Siento mucho que hayas pasado por eso, dijo en voz baja, con una voz cargada de empatía. Pero al menos desde entonces tú y Ram vivieron en paz aquí, ¿verdad? Sin embargo, su intento de animar a la chica de cabello azul solo hizo que su rostro se retorciera en incomodidad. Ren. ¿Dije algo malo? Para nada, es solo que, ese fue nuestro peor encuentro con el culto, pero lejos de ser el último. Había más. Rem bajó la mirada y apretó las manos en su regazo. La siguiente vez que Rem se encontró con un cultista fue unos meses después. Neesama y Rosoal-sama se habían ido por negocios, y Clint-san y Frederica-san también estaban fuera. Rem se quedó sola, encargada de recoger algunas cosas viejas del almacén del sótano. Cuando Rem bajó, de repente sintió el mismo hedor familiar a miasma. La rabia la consumió. Corrió hacia la puerta sellada, atada con cadenas y sellos mágicos, los destrozó y entró de golpe. Su voz se tensó, reviviendo el momento. Él estaba allí. El cultista. Atacó de inmediato, usando su miasma para conjurar explosiones de fuego. Si Ren no hubiera podido sentir el miasma, nunca las habría detectado ni esquivado.
Cuando Rem soltó su cuerno, él admitió de repente que había sido uno de los que destruyeron su aldea. Subaru contuvo la respiración y su pecho se tensó mientras ella continuaba. Rem se entregó a la venganza, dijo, con la voz apenas por encima de un susurro. Durante la pelea, encontró su arma, la que aún empuña. Al final, lo derrotó. Derrotar a un enemigo tan peligroso, un mago nada menos, con apenas 8 años. Sois unas chicas increíbles, exclamó Subaru, asombrado. Pero su intento de animar el ambiente fracasó. La expresión de Rem se desvaneció, abrazándose con fuerza, con la culpa y el miedo grabados en su rostro. Sabiendo que él era uno de ellos, después de que Rem lo deshabilitara, le quitara su capacidad de pelear, su voz se quebró, temblando, se preparó para confesar. Mientras se esforzaba por terminar la frase, Subaru la vio abrazarse, con el rostro desencajado por la culpa y el miedo. Estaba claramente aterrorizada por lo que sucedería una vez que lo dijera en voz alta. Empecé a interrogarlo, confesó finalmente, sus palabras acompañadas de un suspiro amargo y tembloroso, como si admitiera un crimen terrible. En ese instante, Subaru se quedó paralizado, apretando los puños involuntariamente. Comprendió lo que había ocurrido tras su batalla con el cultista, la pelea donde ella había reclamado su arma. Maná de agua, sana este cuerpo roto, resonó en su mente, seguido del escalofriante tintineo de cadenas metálicas. Subaru se estremeció, con un escalofrío visceral recorriéndolo. Lo torturaste, dijo, no como una pregunta sino como una cruda constatación. La compostura de Rem se hizo añicos y las lágrimas se derramaron libremente mientras asentía en silencio, enterrando su rostro entre sus manos. Subaru se debatió sobre cómo responder. La compasión lo invadió, pues ¿quién mejor que él para comprender el tormento que soportaba aquel cultista? Él había sufrido las mismas cadenas. Sin embargo, al mismo tiempo, su mente evocó la imagen de una aldea en llamas. Una niña pequeña de pie junto a los restos carbonizados de sus padres. Con esa visión, una oleada de odio lo invadió hacia quienes habían causado tal agonía a su amada. ¿Aportó algo? ¿Tenía algún sentido? Preguntó Subaru, con la voz temblorosa por la incertidumbre. Rem no respondió de inmediato. Necesitaba tiempo para calmar sus temblorosos sollozos. En su interior, se estremeció de horror, al darse cuenta de que Subaru podría relacionar sus acciones con las de los aldeanos que lo habían atormentado. Me enteré de que 4 cultistas sobrevivieron al ataque a la aldea, dijo finalmente, con voz frágil pero firme, y sus nombres. Planeaba reunirse con ellos en Lugúnica una vez que escapara. Ya veo, así que no fue en vano, respondió Subaru con tono neutral. Sin embargo, en su interior, le echó toda la culpa al cultista, desesperado por absolver a Rem, al menos en su mente. Así que es tu culpa que haya pasado por ese infierno. Se quejó en silencio. Por tu culpa, el odio de Rem hacia el culto se volvió aún más feroz. Por tu culpa, ella vio el valor de tales interrogatorios. ¿Por qué no moriste en esa pelea o te suicidaste, bastardo? Su rostro delataba el veneno de sus pensamientos, y Rem, malinterpretando la tormenta en sus ojos, vio una condena dirigida hacia ella. El miedo la invadió, su cuerpo tembló levemente. ¿Perdería todo lo que había ganado desde el día en que su héroe la salvó? No solo su amor, sino incluso la oportunidad de estar a su lado. ¿Podría una tragedia de su pasado, una que ocurrió antes de que se conocieran, arrebatarle su felicidad? Sí, si Subaru-kun desea no volver a hablar con Rem nunca más, susurró, con la voz quebrada por la angustia, Rem, lo entendería. ¿Qué? Subaru parpadeó, todavía atrapado en sus pensamientos, sus palabras tardaron en procesarse. Solo pido una cosa. Por favor, que tu odio recaiga solo sobre mí. Suplicó, alzando la voz con desesperación. Esa mano estaba allí. No sabía nada. Es inocente. Rem, ¿de qué demonios estás hablando? La confusión de Subaru se transformó en alarma. ¿Odio? ¿No volver a hablar? La angustia de la criada se intensificó. Sus brazos la apretaban aún más, las uñas clavándose en su piel como si despreciara su propia existencia. No soy mejor que esos aldeanos. Gritó, con la voz ronca por el autodesprecio.
Si hubiera estado allí ese día, cuando te atacaron, podría haber sido yo quien blandiera esas cadenas. Tu miedo no era infundado. Podría haber pasado aquí también. Si no te hubieras quedado dormido en el regazo de Emilia Sanma, si no hubiera confiado en ti esa noche, la sola idea de que podría haberte hecho daño me llena de asco. Si alguna vez le hubiera hecho algo a Subaru-kun, durante varios segundos de agonía, Subaru miró atónito a la chica que, apenas una semana antes, brillaba de alegría ante su amor incipiente. Ahora, estaba a punto de romperlo, consumida por el odio hacia sí misma. Sin decir palabra, se acercó más, levantándole suavemente la barbilla para que lo mirara a los ojos. Ren, dijo con voz firme pero suave. Golpe de amor. Con un movimiento rápido, golpeó su frente contra la de ella. Mientras los ojos de Ren se abrían de par en par, rebosantes de dolor y confusión, él se abalanzó de nuevo, esta vez para capturar sus labios en un beso lleno de pasión. Por un instante, se quedó paralizada, abrumada por el cambio radical en sus acciones. Entonces, con un fervor que superaba al suyo, le devolvió el beso, aferrándose a él como un salvavidas en medio de una tormenta. El beso fue una salvación, una cuerda que la salvó del abismo. Tras varios segundos, se separaron, sus rostros aún cerca, sus respiraciones fundiéndose. Ren, eres una idiota. Exclamó Subaru, con los ojos clavados en ella. Una idiota adorable, querida y autocrítica. ¿Crees que ardo de odio? Ah, sí, estoy furioso. Furioso con ese culto por lo que te hicieron a ti, a Ram. Por lo que pasé por su culpa. Después de oír esto, los odio hasta la médula. Apretó los puños y se le pusieron los nudillos blancos de rabia. Pero dime, continuó, con voz más suave, ¿qué lógica retorcida te hizo pensar que te alejaría? ¿Acaso nuestros sentimientos significan tan poco para ti que los desecharías tan fácilmente? No. Gritó Ren, agarrándose la camisa como un alma que se ahoga aferrada a un madero. Jamás. Estar contigo es la mayor felicidad que he conocido. No quiero perderla jamás. Entonces, ¿por qué dices algo tan absurdo? Preguntó, con una voz mezcla de exasperación y ternura. Porque, Ren hizo lo mismo que quienes te traicionaron. Su voz temblaba, llena de culpa. Torturé a ese cultista. Lo curé solo para volver a quebrarlo. Si las cosas hubieran sido diferentes, exactamente. Ren. Sí. Subaru la interrumpió bruscamente, agarrándola por los hombros con un fervor que afianzó sus pensamientos. De eso se trata, Ren. Créeme, sé más de qué hubiera pasado si, que nadie en este mundo. Son los eventos que realmente sucedieron los que nos moldean, no las pesadillas de lo que podría haber sido. Claro, en algún escenario retorcido, podrías haberme atacado, y estaría muerta o habría huido de esta mansión sin mirar atrás. Presionó su frente contra la de ella con tanta fuerza que parecía querer aplastar la idea misma de esas inquietantes hipótesis. Su voz bajó, más suave, pero ardiente de convicción. Todos llevamos un monstruo dentro, Ren. Al final, todo se reduce a las circunstancias y las decisiones que tomamos. En otra realidad, ese monstruo podría haber sido yo. O tú. O incluso Ram, por mucho que lo negaras. Sus ojos, aún calientes por el recuerdo de su aliento en sus labios, brillaron con un miedo oscuro y feroz que amenazaba con devorarla por completo. Pero Subaru se negó a dejar que se ahogara en él. La besó de nuevo, breve y ferozmente, un choque de labios que decía más que 1000 palabras. Separándose lo suficiente para acunar su rostro entre sus manos, sostuvo su mirada. Pero no sucedió, dijo con firmeza. Cuando llegué aquí y vi la sospecha en tus ojos, tomé una decisión. Intentar ganarme tu confianza. Esa noche que buscamos a los niños, te pedí que ayudaras a salvarlos. Y tú también tomaste una decisión. Confiar en mí. Por esas decisiones, nuestras decisiones, estamos aquí ahora, juntos. No te atrevas a pensar que después de todo lo que hemos pasado, te dejaré de lado. La Ren que amo no es un fantasma de quien podrías haber sido. La Ren que amo es la que tengo frente a mí ahora mismo. La atrajo tan cerca que sus labios casi se rozaron de nuevo, su voz se convirtió en un susurro posesivo. Deja de atormentarte con qué hubiera pasado si, y abraza la vida que tienes.
Una vida en la que confiaste en un mayordomo llamado Natsuki Subaru, y donde ese mayordomo te ama. Antes dijiste que soy tuyo para siempre, bueno, eso significa que eres mío. Hasta el final. Y que me aspen si te dejo ir. Abrumada, Rem se arrojó a sus brazos, aferrándose a él con fervor desesperado, sin querer dejar que ni siquiera una pulgada de espacio lo separara. Te amo, Subaru-kun. Gritó con la voz cargada de emoción. Te amo tanto. Me alegra tanto haber confiado en ti entonces. Yo también estoy feliz, Ren, yo también estoy feliz, murmuró, con una suave sonrisa tirando de sus labios. En su interior, notó con un alivio silencioso que ella había aprendido a moderar su fuerza, ya no lo apretaba hasta hacerle crujir las costillas. Pero mientras la alegría la inmovilizaba, la mente de Subaru daba vueltas a sus palabras, y nuevas preguntas surgían a la superficie. Ren, empezó, su tono cambiando a curiosidad, ¿cómo es que ese cultista, uno de los que atacaron tu aldea, nada menos, acabó en el sótano de Roswaal? Y Roswaal ni siquiera se lo contó. O sea, podría haber sido una coincidencia que fuera uno de los atacantes, pero ¿por qué no lo entregamos a las autoridades? La expresión de Ren se tornó pensativa. Ren le preguntó a Roswaal-sama lo mismo. Capturó al cultista esa noche y lo mantuvo en el calabozo. Como señor de estas tierras, tiene derecho a impartir justicia como le plazca, siempre que no contravenga la ley real. Vale, de acuerdo, dijo Subaru, frunciendo el ceño. Pero si sabía que el cultista estaba ahí abajo, ¿por qué te envió a limpiar la mazmorra? Solo, nada menos, sin avisar. Eso huele mal. Lo más probable es que Roswaal-sama no supiera que Ren podía percibir el miasma, respondió Ren con voz firme pero suave. Dijo que mantuvo al cultista allí para evaluar las intenciones de venganza de Ren y Nee-sama. Si hubiéramos decidido renunciar a nuestra venganza y vivir en paz en la mansión, se habría deshecho de él discretamente. De lo contrario, pretendía entregarnos al cultista. Reflexionó Subaru, poco convencido. Suena plausible, pero aún así es imprudente. Podrías haber muerto. Sí, admitió Ren, con la mirada perdida. Ren casi muere varias veces en esa pelea. Pero no podía permitirse caer, no cuando Nee-sama se quedaba sola, con su sed de venganza descontrolada. En su estado, habría sido una sentencia de muerte. Ren no tuvo más remedio que sobrevivir y ganar. Tu lealtad a Ram nunca deja de sorprenderme, dijo Subaru con una mezcla de asombro y exasperación en la voz. Mencionaste que el ataque a tu aldea no fue tu único enfrentamiento con el culto. ¿Hubo otros? Rem asintió en silencio, con los ojos ensombrecidos mientras continuaba. El siguiente encuentro se produjo poco después. Nee-sama y Rem visitaron la capital por primera vez durante el festival de Tammuz, cuando las calles estaban abarrotadas de gente. Roswaal-sama y Frederica-san nos acompañaban, buscando un regalo para Grace-sama y el hijo que esperaba. Mientras curioseábamos, Rem percibió de repente el olor a miasma de nuevo. Pensó que había encontrado a otro cultista del ataque a la aldea. Pero en el callejón donde el miasma era más fuerte, no había nadie. Solo una piedra de maná que apestaba a él, que Frederica-san descubrió. Espera, espera. Interrumpió Subaru con los ojos abiertos. El miasma se puede almacenar en piedras de maná. ¿Por qué? ¿Y qué es el miasma, por cierto? El miasma es maná corrupto, venenoso para todo ser vivo, explicó Ren con voz firme pero contundente. Se dice que la propia bruja es la fuente de todo miasma, transformando a los animales en bestias y enloqueciendo a los humanos expuestos a él, convirtiéndolos en asesinos frenéticos. Todos los miembros del culto de la bruja lo apestan, y lo utilizan en su magia perversa. Roswaal-sama supuso que esas piedras imbuidas de miasma tenían un propósito vil: sabotear el festival y desatar el caos entre la multitud. Planeaban un ataque en el festival. En la capital. Subaru abrió los ojos de par en par, con un tono de incredulidad. ¡Qué locura! Esto no es solo una secta fanática, es una organización terrorista. Bien, encontraron la piedra de miasma. ¿Qué pasó después? Tras alertar a Roswaal-sama, dividimos nuestras fuerzas, continuó Ren, con la mirada distante, aliviando la tensión.
Rem y Frederica-san buscaron más piedras aprovechando mi sensibilidad al miasma, mientras Roswell-sama y Nee-sama avisaron a los caballeros y consiguieron ayuda. En poco tiempo, acorralamos al orquestador, el segundo de los 4 supervivientes de nuestra aldea. Frederica-san y Rem lucharon contra una multitud de cultistas que custodiaban su vida. Finalmente, la clarividencia de Nee-sama guió su magia de viento para derribarlo en plena huida. Su voz se quebró, el reproche se apoderó de él como una sombra. Rem fue completamente inútil. No pudo vencerlo sola, no pudo capturarlo con vida, Rem fracasó. Te voy a dar otra paliza. Estalló Subaru, con la frustración a flor de piel mientras contenía el impulso de hacerla entrar en razón. Rem era su chica, y que lo condenaran si alguien, y mucho menos ella, menospreciaba sus esfuerzos. Sobresaltada, Rem se estremeció, protegiéndose instintivamente la frente. Gracias a tus sentidos, detuviste una masacre en la capital durante un festival. Insistió Subaru con voz fervorosa. Encontraste al cerebro. Rem, eres una heroína. La ciudad debería haberte organizado un desfile por eso. Se acercó, desesperado por animarla y disipar sus dudas. Un pensamiento fugaz cruzó por su mente. Regla no 3 para prosperar con hermanas demonio. Si ves una razón para elogiar a Rem, úsala. Si no la ves, no le estás buscando lo suficiente. Para su deleite, un intenso rubor se extendió por las mejillas de Rem, quien desvió la mirada con una tímida sonrisa. Pero el calor se desvaneció rápidamente y su expresión se ensombreció. Como un mes después, continuó, acompañamos a Roswell-sama a la finca de la familia Miload. Allí vivían Dudley-sama y su esposa embarazada, Grace-sama, a quienes les compramos un regalo en la capital. Nos quedamos 3 días. Ese día, su rostro se tensó, indicando que se acercaba a otro recuerdo doloroso. Grace-sama estaba a punto de dar a luz. Dudley-sama debía llegar de Costul después del almuerzo, pero se retrasó. Uno de sus sirvientes vino a la finca diciendo que su carruaje se había averiado cerca. Roswell-sama se ofreció a ayudar y me llevó en otro carruaje. Apretó los puños con tanta fuerza que sus nudillos palidecieron, y la ira se reflejó en su rostro. ¿Por qué? ¿Por qué no me di cuenta de que ese sirviente era un cultista? Rem. La voz de Subaru se suavizó, la preocupación brilló en sus ojos. Lo siento, Subaru-kun, dijo, con un tono cargado de furia autoinfligida. Recordarlo me enoja mucho conmigo misma por no haber visto la trampa antes. Quizás habría muerto menos gente si lo hubiera hecho. Ese cultista no fue tocado por la bruja. No desprendía ningún miasma. Por eso no sentí nada hasta que fue demasiado tarde. Entonces algunos cultistas no emiten miasma. Subaru frunció el ceño. Eso los hace aún más difíciles de rastrear. Al menos los que atacaron ese día no lo hicieron, confirmó Rem en voz baja. Llegamos al lugar donde se suponía que estaba el carruaje de Dudley-sama. El sirviente condujo a Rem hasta allí mientras Roswell-sama se quedaba atrás. Cuando Rem miró dentro, respiró hondo, estremeciéndose, armándose de valor. Ni siquiera eran cuerpos. Dudley-sama y sus hombres, solo eran restos ensangrentados esparcidos por el carruaje. Rem intentó reaccionar, retroceder de un salto, advertir a Roswell-sama, pero su cuerpo no obedeció. Su fuerza se esfumó como arena entre los dedos. Entonces el sirviente se reveló. Un cultista, el tercer superviviente del ataque a nuestra aldea. Lo habían planeado meticulosamente para atacarnos a mí y a Nee-sama. Se burló de Rem, alardeando de que su habilidad innata era envenenar el maná que lo rodeaba, la base del culto contra el clan demoníaco. ¿Maná envenenado? Los ojos de Subaru se iluminaron al comprender. Ram dijo que los demonios absorben cantidades masivas de maná a través de sus cuernos. Exactamente, dijo Rem con voz temblorosa. Para los demonios, un enemigo así es la peor amenaza posible. Cuanto más atraíamos nuestros cuernos su maná contaminado, más rápido nos sentíamos indefensos. Le pasó a Rem. Antes de que pudiera avisar a Roswell-sama, el carruaje en el que llegamos explotó. Bueno, a menos que Roswell tuviera un cuerpo de repuesto al que transferir su mente, bromeó Subaru, intentando animar el ambiente, supongo que esa explosión no lo afectó mucho.
En serio, esto empieza a sonar a película de acción trepidante. Rem le aconseja a Subaru-kun que no bromee con la muerte de Roswaal-sama, dijo con frialdad, fulminándolo con la mirada. Podría traerte problemas, empezando por Rem. Subaru se encogió, levantando las manos en una fingida súplica de clemencia. De acuerdo, de acuerdo. Pero tengo razón, ¿no? Roswaal, siendo el mago más grande del reino, probablemente salió ileso de ese infierno. No te equivocas, admitió Rem, con una leve sonrisa. Roswaal-sama salió ileso, demostrando su título. Envió a Rem de vuelta a la finca mientras él se quedaba para encargarse del cultista y sus aliados. Te envió lejos, no me digas que fue solo una distracción. La voz de Subaru era tensa, el miedo se apoderaba de su tono. Lamentablemente, sí, respondió Rem con la voz cargada de pesar. Sin Roswaal-sama y Rem, los guerreros más fuertes de la finca habían desaparecido. Nee-sama no tiene rival, pero su fuerza es limitada. Cuando Rem regresó, la mansión estaba en llamas, todo olía a madera quemada, y carne carbonizada. Subaru inhaló profundamente. Las palabras evocaron un eco sombrío de la tragedia del clan demoníaco. Una vez más, Rem había presenciado los restos calcinados de sus conocidos. El patrón de devastación le resultaba inquietantemente familiar. Empiezo a entender por qué odias el fuego, dijo con voz hueca. Rem no respondió, solo asintió levemente, con la mirada perdida. La mayoría de los residentes de la finca ya estaban muertos cuando Rem llegó, continuó. Pero, como era de esperar de Nee-sama, se protegió a sí misma y a Grace-sama. El atacante era Fausto, el último de los 4 cultistas. Por la gracia de Oz, Rem llegó justo a tiempo para evitar que dañara a Nee-sama. Juntos, lo derrotamos, pero, la mayoría de nuestros colegas perecieron ese día, quemados vivos, igual que aquella noche. Se le quebró la voz e hizo una pausa para secarse las lágrimas. Y Grace-sama, titubeó, luchando por continuar. Grace-sama falleció esa misma noche, poco después de dar a luz a su hija. Solo tuvo tiempo de llamarla Nerose. Roswaal-sama quedó completamente devastada por su muerte. Nuestro voto de venganza se cumplió, pero el precio fue demasiado alto. Te equivocas, dijo Subaru con firmeza. No fue un precio que pagaste. Fue un trágico giro del destino. Si no hubiéramos estado en Miloa de State, tal vez no habría sucedido, replicó Rem con un tono de culpa en la voz. Viendo lo lejos que son capaces de llegar estos cultistas, si te hubieras quedado, podrían haber atacado a Arlan para traerte, replicó Subaru, con la voz alzada con un nuevo ardor. Tú y Ram no tienen la culpa de lo ocurrido. Esos monstruos sí la tienen, tratando vidas inocentes como si fueran peones. Aún no sabía si se enfrentaría personalmente al culto de la bruja, pero una cosa era segura. Si existía un mal absoluto en este mundo, ahora tenía nombre. Lo único que no encajaba era su teoría persistente, que la propia bruja lo había invocado. Si realmente era la líder del culto, ¿por qué lo había traído a este mundo? ¿Quería que lo reclutaran? De ser así, ¿por qué no se acercaron a él en su primer día? ¿Podría la intervención de Emilia haber trastocado sus planes? Si eso es cierto, le debo a Emilia incluso más de lo que pensaba, reflexionó con calidez, antes de desechar el pensamiento. Concéntrate, Subaru. Miró a Rem, su expresión era una mezcla de ansiedad y anticipación, esperando que continuara. La verdad, continuó, con una amplia sonrisa para animar el ambiente, después de una historia como esa, no me sorprende que odies tanto al culto. Una masacre en la aldea bastaría para que los quisiera a todos muertos. Francamente, me sorprende que me dejaras quedarme en la mansión y que confiaras en mí. Después de oír todo esto, pensó, no debería preguntarme por qué Rem me atacó en ese bucle maldito, sino por qué no intentó deshacerse de mí a primera hora en cada bucle. Pensándolo bien, apenas sospechó de mí la primera vez. Incluso después de ese bucle, cuando me desperté gritando como un loco, probablemente con aspecto de sectario, no me tocó. Ella y Ram incluso me ayudaron con mis pesadillas. Para su alivio, una pequeña y adorable sonrisa curvó los labios de Rem. La verdad, admitió, sentí sospechas desde el momento en que te trajeron a la mansión por la noche. Sentí mi asma en ti, y reavivó mis viejos miedos y odio.
Sin embargo, mientras dormías, empezaste a murmurar cosas tan dulces y tontas. Rem se preguntó, ¿podría una sectaria dormir tan tranquila, murmurando con tanta inocencia? Eso fue lo que pensó esa noche. A pesar del tema, una leve sonrisa se dibujó en su rostro. Así que decidí observarte, continuó. Justo antes de que despertaras, una ola de miasma surgió de ti. Rem casi te atacó, pensando que estabas lanzando un hechizo. Después de todo, los cultistas usan miasma en su magia. Bueno, gracias a Dios, Buda Yod Lagna por tu moderación. Dijo Subaru, riendo nerviosamente. Esa habría sido una forma irónica de morir. Imagínate, ay. Su tono juguetón se interrumpió cuando Ren le pellizcó la mejilla con fuerza, y su sonrisa se convirtió en una mueca de dolor. Ren le ruega humildemente a Subaru-kun que se abstenga de esas bromas de mal gusto. Dijo con severidad, con los ojos brillantes. La sola idea de que pudiera haberte hecho daño aún la atormenta. Y aquí estás tú bromeando con tanta indiferencia. Lo siento. Fue mi culpa. Subaru levantó las manos en señal de rendición. No volverá a pasar. Pero, sinceramente, es muy dulce que incluso la idea de atacarme te moleste tanto. Me hace sentir seguro contigo. Ese es el tipo de conversación que Ren aprueba, dijo la criada asintiendo, liberando la mejilla enrojecida de Subaru con una suave palmadita. Entonces, supongo que no has tenido ningún problema con el culto desde entonces, preguntó Subaru, con la esperanza de llevar la conversación a un tema más ligero. Por suerte, no, respondió Rem. No han vuelto a aparecer en las tierras del Margrave desde entonces. Bueno, esperemos no tener que lidiar con ellos nunca más. Dijo Subaru, esbozando una sonrisa para animarla. Pero Ren negó con la cabeza, con una expresión de incertidumbre. Ren no estaría tan segura. Después de todo, Emilia-sama es una semielfa de cabello plateado. Una vez que comience la selección real y su candidatura se haga pública, lo más probable es que el culto la tenga en la mira. Entonces, quizás tengamos que enfrentarlos después de todo. Los ojos de Subaru brillaron con determinación. Se puso de pie de un salto y le tendió la mano a Ren, que seguía sentada en el suelo. En ese caso, declaró con valentía. Me encomiendo a ti, Ren-sensei. Es demasiado tarde para empezar esta noche, pero a partir de mañana estoy listo para cualquier entrenamiento que me impongas. Ayuda a este mayordomo a convertirse en un guerrero capaz de proteger nuestro hogar de cualquier enemigo. El rostro de Ren se iluminó con una amplia sonrisa al tomar su mano antes de levantarse y situarse a su lado. Si lo pides con tanta seguridad, ¿cómo puede Ren negarse? Pero te lo advierto, Subaru-kun, por la seguridad de nuestro hogar, Ren no te será indulgente. Adelante. Replicó Subaru, animándose. Aguantaré lo que me propongas. No pienso rendirme. Te creo, dijo Ren, con un tono juguetón al apretarse contra él, irradiando su calor por todo su cuerpo. Pero los servicios de Ren no son baratos. ¿Está Subaru-kun seguro de poder pagarlo? Ay, bromeó, rodeándola con un brazo y acercándose para besarla. A este paso, me quedaré endeudado para siempre. Mejor empieza a pagar ya. Esa noche, acostado en la cama, la mente de Subaru repasaba las revelaciones del día. El peso del pasado de Ren, las verdades que había descubierto y cómo éstas iluminaban las pruebas que había enfrentado. Sus palabras, provenientes de ese bucle maldito, resonaron en su memoria. Me preocupaba y me enfurecía cada vez que te veía hablando con mi hermana. Tú, ligada a quienes la hicieron sufrir tanto, infiltrándote en nuestro preciado hogar. Aún así, tu única preocupación era Ram, murmuró Subaru, recomponiendo la verdad. En ese instante, su máscara de odio frío se desvaneció, revelando su verdadero miedo. Que un desconocido sospechoso, con el aroma de la bruja, volviera a robarles su hogar. Te amo, Subaru-kun. Me alegro mucho de haber confiado en ti esa noche, resonó en sus oídos su voz de hoy, cálida y sincera. Si alguien sabe cómo una sola decisión puede reescribir la historia, soy yo, murmuró. Ahora solo necesito asegurarme de que esta realidad se mantenga intacta. La advertencia de Ren sobre el culto de la bruja persistía.
Temía que la ascendencia semielfa de Emilia y su cabello plateado provocaran su ira una vez que comenzara la selección real. Las imágenes de una aldea en llamas, mencionadas en la historia de Ren, lo atormentaban, apagando el optimismo optimista que había sentido esa mañana. Sin embargo, esos temores, sumados a la promesa que le había hecho a Ram hacía apenas unos días, solo reforzaron su determinación. Mientras se quedaba dormido, visiones de los rostros sonrientes de Ren y Ram, junto a Emilia y Beatrice, llenaron su mente. Fin del capítulo. M 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 M, 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 M,